Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente en Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y tengo a un gran invitado, profesor e investigador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, en Francia. Él es el historiador Jordi Canal, autor de numerosos artículos y libros de su especialidad en historia, a quien tenemos hoy por esta obra, Dios, Patria, Rey, Carlismo y Guerras Civiles en España, que fue publicado por Silex en 2023 en España y salió de inmediato la segunda edición. Lo terminé obviamente antes de nuestra conversación. Me pareció una obra en que se nota que hay una gran reflexión, muchos años de trabajo, de investigación. Primero que nada, Jordi, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera. No, gracias, es un placer y un honor estar aquí. Jordi, te quería preguntar antes de entrar a tu viaje a Chile y tu investigación en este libro, cuéntanos un poco de tu formación como historiador y luego de lo que haces habitualmente allá en Francia. Bueno, yo estudié en Gerona y Barcelona. Digamos, en la Universidad Autónoma de Barcelona, estudié una parte de mi carrera de historia y luego también el doctorado, hice mi tesis doctoral en Barcelona. Al cabo de un tiempo me empleé en una universidad catalana, pero hacia finales de siglo me propusieron, digamos, ser candidato a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Y bueno, me lancé a la aventura y en 2021 me fui a Francia. L'École antes era solo un centro para doctorados, ahora también tenemos máster y ahí digamos, tenemos docencia pero poquita, y eso da mucho tiempo para investigar, para leer, para escribir, para trabajar, y además los cursos que impartimos normalmente son cursos que tienen que ver con nuestra propia investigación. Es decir, que muchas veces lo que uno escribe o que lo que finalmente está en un libro, uno lo ha probado o lo ha contado antes a sus estudiantes para ver si funciona. ¿Qué te trajo por Chile en esta oportunidad? Segundo semestre de 2024, esperamos tenerte también el próximo año. Sí, esta vez fue para participar en dos doctorados, uno en el norte, en la Universidad de Tarapacá, en Arica, con Carlos Donoso. Gran amigo y gran universidad. Sí. Y otro en Viña, en la Católica de Valparaíso, en el doctorado también con Claudio Llanos. Muy bien. Ha sido una estancia no muy larga, tampoco corta, pero nosotros estamos en Europa ya empezando el curso también, por lo tanto no era un buen momento para hacer una estancia larga, pero ha sido muy provechoso. Perfecto. Y antes de entrar al libro, ¿cuáles son los principales temas de interés histórico que te han motivado durante tu carrera? Yo empecé con mi tesis doctoral, ya era sobre el carlismo, que es sería la modalidad de contrarrevolución en España. Hice una tesis sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando los carlistas abandonan las armas, podríamos decir, e intentan hacer política de partidos. A mí me interesaba esa transformación. Continué un tiempo trabajando en carlismo, todavía lo hago, y en medio surgieron otras cuestiones, siempre dentro del campo de la historia política o de la historia cultural de la política también en algún momento. He trabajado sobre nacionalismos en España, que es siempre un tema candente, y cuando tuvo lugar el proceso independentista en Cataluña, trabajé también sobre los orígenes de esos hechos de 2017, de dónde venían. Hice una historia de Cataluña mínima para orientarse, con una orientación no de propaganda nacionalista, sino un poco para frenar esas propagandas. Y en los últimos tiempos he añadido otra cuestión, que es el tema de las relaciones entre literatura e historia,
Y bueno, Cuéntanos un poco de eso, porque me decía que habías terminado hace poco de sí. escribir ya una primera versión de un libro al Sí, respecto. sí, no, de hecho va a salir pronto. Es un libro que se va a llamar Contar España y es un intento de explicar la historia contemporánea de España a partir de novelas, a partir de 12 novelas que van desde las que tratan de principios del siglo XIX hasta las que tratan los temas más actuales Más en reciente. España. Sí, Te dejo comprometido, cuando venga a Chile nuevamente conversamos sobre ese libro. de acuerdo. Jordi, vamos a Dios, Patria, Rey, Carlismo y Guerras Civiles en España. ¿Cómo nació este libro que usa en su título esa famosa frase o lema de Dios, Patria, Rey que usaban nuestros padres, como decía la canción Dios, Patria, Rey, usaremos nosotros también? Sí, exactamente. No, yo creo que Dios, Patria, Rey es lo que es el emblema, es el símbolo, es el lema que define al carlismo. Son los tres pilares de la contrarrevolución en España y en otros países. Dios con toda la parte católica, patria con digamos, no un nacionalismo, pero sí digamos, una interpretación peculiar de la historia de España, y finalmente Rey porque es un movimiento legitimista y por tanto está el tema de la monarquía. Ese es lo que se llama el trilema. Luego, a finales del XIX, principios del siglo XX, algunos le añaden un cuarto elemento que es fueros, pero eso no es hasta finales del siglo XIX, y eso tiene mucho que ver con el surgimiento también como competencia política de los nacionalismos, sobre todo el nacionalismo vasco y también el nacionalismo catalán. Y con esas tres palabras me parecía que se podía, digamos, resumir bien qué es el carlismo, sobre todo porque en el libro, digamos, son un conjunto de investigaciones que todas tratan sobre el carlismo, pero son puntos de vista o puntos de anclaje muy distintos, digamos. Si tuvieras que explicar brevemente para las personas que algo han escuchado o que nada han escuchado de carlismo, ¿qué vendría a ser el carlismo en España? El carlismo es un movimiento sociopolítico que nace a finales del antiguo régimen, es decir, antes de la muerte de Fernando VII en España, antes de 1833, que se vincula a una persona, a un rey o pretendiente al trono, don Carlos, el hermano precisamente de Fernando VII, y de ahí el nombre carlismo, de Carlos Carlismo. La cuestión dinástica es importante, pero no es la central. Yo diría que la cuestión dinástica es el símbolo del conflicto, el enfrentamiento de este candidato frente a la hija de Fernando VII, Isabel, que es quien acaba ganando y se convierte en Isabel II. Lo que está detrás es un movimiento de reacción frente a todas las transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales que se están produciendo en ese paso del antiguo régimen a la sociedad liberal. Algunas son miedos también, porque algunas, digamos, hay miedo a la revolución, miedo a qué va a pasar con la Iglesia, qué va a pasar con las propiedades de la Iglesia, miedo a qué va a pasar, digamos, con las pequeñas propiedades. Hay un conjunto de miedos ahí que llevan, digamos, a gente muy diversa, porque es un movimiento social diverso, pero básicamente yo diría eclesiásticos, una parte de la aristocracia, comerciantes, y en la base campesinos, personas sin tierra, artesanos también, que confluyen, yo diría que contra los peligros que no tienen muy claro por lo que luchan. De ahí la importancia del rey como emblema, como aglutinador, pero que saben contra qué luchan, o creen saber contra qué luchan. Vamos a ver alguno de los contra qué luchan. Que es contra esa sociedad que está llegando, que les está cambiando sus vidas en todos los sentidos. Tienes un primer capítulo
relativamente largo y muy rico sobre guerras civiles. ¿Por qué son tan relevantes las guerras civiles en el siglo XIX que claramente exceden la mera presencia del carlismo? Bueno, perdón. No, este capítulo responde un poco responde a dos cuestiones. Una, mostrar que el carlismo no es nada excepcional, sino que lo mismo que está ocurriendo en España en esos momentos acaba de ocurrir o va a ocurrir o está ocurriendo en todos los países vecinos. Francia con la Revolución Francesa y la Contrarrevolución, Portugal con el miguelismo, las reacciones sobre todo de los napolitanos frente a la unificación de Italia, e incluso se podrían buscar otros casos. Desde luego acá en América está pasando lo mismo. No, de hecho, yo creo en las dos Américas. Claro, yo creo que tanto en Europa como en América, la construcción del Estado liberal, la construcción del Estado-nación, para decirlo de alguna forma, después de las independencias, o en América o después de la guerra de independencia en España, esa construcción que dura mucho tiempo está plagada de guerras civiles, porque hay un enfrentamiento entre modelos distintos de construcción del Estado-nación. Unos triunfan en un sitio, otros triunfan en otro. Y eso va a determinar qué tipo de Estado se acaba construyendo. Pero lo que yo quería decir era, no pensemos que por el hecho de que haya guerras civiles en el siglo XIX, aparte del siglo XX en España, significa que España es diferente. No, es normal en el siglo XIX. Esa era una cosa, y la otra tenía que ver precisamente con la idea de guerra civil en España. Es decir, como la guerra civil, cuando uno dice guerra civil piensa rápidamente en 1936, 1939, claro, como la gran guerra civil, la más cercana, la más terrible, pero a veces eso significa que se están minusvalorando las guerras civiles del siglo XIX. Por tanto, era decir, también hay guerras civiles en el siglo XIX, quizás no tan cortas y tan terribles, con exilios tan largos, con matanzas tan grandes, pero sí las hay. Y como mínimo hay dos grandes guerras civiles en el siglo XIX en España, lo que se llama Primera y Segunda Guerra Carlistas, años 30. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles fueron las guerras que enfrentaron los carlistas en el siglo XIX? Son sobre todo dos grandes guerras. Una entre 1833 y 1840, a la que llamamos Primera Guerra Carlista, justo en el momento después de la muerte de Fernando VII, por tanto también con un conflicto de sucesión. Y en plena revolución liberal, desamortización de los bienes eclesiásticos, es un momento revolucionario. Y luego una segunda guerra carlista entre 1872 y 1876, también en otro momento revolucionario. Es la etapa después del destronamiento de Isabel II, 1868, es el momento en que llega una casa italiana al trono de España, los Saboya, que acaban de protagonizar precisamente la unificación italiana, y acaban de enfrentarse con el papado, lo que evidentemente subleva a los católicos españoles. Es la época de la Primera República en España también, de la Internacional Obrera en España, pero con mucha presencia del anarquismo. Es también un momento fuerte. Esas son las dos guerras, pero hay más, entre guerras y guerras, hay pequeños conflictos que yo no me atrevo a llamarlas guerras del mismo nivel, pero hay un conflicto armado permanente. Y si esos momentos que tú señalas son revolucionarios, ¿cuál sería la posición o actitud de los carlistas? ¿Sería contrarrevolucionaria? ¿Sería de reacción? ¿Sería de restauración? ¿Cómo se podría conceptualizar esa posición? Yo diría que es contrarrevolucionaria, porque ellos leen esos periodos como claramente revolucionarios, y de hecho son revolucionarios los dos. En España el sexenio, lo que a veces llamamos sexenio democrático, ellos también, que es 68, 74, muchas veces también se llama sexenio revolucionario. Cuando estamos en dos momentos revolucionarios, uno de cambio de sociedad,
años 30, del paso del antiguo régimen a la sociedad liberal, y en los años 60, 70 yo diría que es más bien una revolución en determinados aspectos. Por ejemplo, en las cuestiones de pensamiento, de libre pensamiento, católicas, y ahí hay sobre todo una reacción más que monárquica, que quizás en los años 30 es muy fuerte. Ahí hay una fuerte reacción católica contra el Estado. Jordi, vamos a hacer un pequeño alto en nuestro programa Historia, Libro y Bandera y ya volvemos para seguir conversando sobre carlismo y guerras civiles en España. Dios, patria, rey, con Jordi Canal. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Hola, volvemos con Jordi Canal, Dios, patria, rey, el carlismo y las guerras civiles en España. El carlismo es el concepto que más se usa, sin embargo tú en varias partes adviertes que es sinónimo de tradicionalismo y que en algunos casos incluso el tradicionalismo llega a ser más exitoso o se termina imponiendo. Por ejemplo, el concepto que más se usa acá en Chile, si bien se usa también carlismo. De hecho, en el periódico El Legitimista Español, que tú tratas en la parte final de tu libro, aparecía abajo un periódico carlista y cuando vuelve a ser publicado dice un periódico tradicionalista. ¿Por qué se va imponiendo este concepto tradicionalista? Y si tiene alguna diferencia con carlismo, ¿le agrega algo, le quita algo? Sí, yo creo que hay tres conceptos. Uno es contrarrevolución, amplio. El carlismo es uno, quizás el más importante de los movimientos contrarrevolucionarios, pero hay otros. El realismo en los años 20 del siglo XIX, determinados movimientos antirrepublicanos de la Segunda República. Digamos, ahí tendríamos un elemento amplio. Tradicionalismo yo creo que es que alude más no tanto a la acción, sino más bien al pensamiento. Es más amplio que carlismo. El carlismo sería un tradicionalismo, pero a medida que avanza el siglo XIX van surgiendo a veces escisiones del carlismo, grupos nuevos. Por ejemplo, en el año 1888 surge el Partido Integrista. El Partido Integrista nace de alguna manera del carlismo, pero se distancia del carlismo en la acción política, pero comparte un montón de cosas. Digamos, entre carlismo y integrismo, la gran diferencia es que mientras los integristas insisten todavía más en el componente Dios y en cambio rebajan al mínimo el elemento rey. Pero en el fondo, digamos, los situaríamos, si hiciéramos una línea que fuera de la extrema izquierda a la extrema derecha, los situaríamos a los dos en la extrema derecha, para decirlo de alguna forma. Los dos serían contrarrevolucionarios, los dos serían tradicionalistas, pero unos serían carlistas y los otros integristas. Y de hecho,
cuando llega la Segunda República en 1931 en España, esos viejos carlistas y esos viejos integristas se vuelven a unir, porque lo que les une otra vez es el peligro revolucionario. Frente a la Segunda República vista como revolucionaria, digamos, piensan que hay que volverse a unir. Por lo tanto, yo creo que, y de hecho, cronológicamente, yo creo que podemos hablar de carlismo, sobre todo en el siglo XIX, y a partir del siglo XX conviven. Y tradicionalismo cada vez es una palabra más integrada también por los carlistas, les da más visibilidad. De los conceptos que se usan como enemigos o adversarios del carlismo, eso que tú decías que el carlismo combate, que tiene más claro. Yo advertí el liberalismo, el judaísmo, la masonería, la revolución. Me llama la atención que el comunismo no aparece mayormente o es posterior. Sí. ¿Cómo verías tú el tema? No, el comunismo aparece... a veces aparece ya citado en los textos, pero muy poco. Digamos, yo creo que a finales del siglo XIX la novedad quizás es la introducción del anarquismo como peligro, pero los carlistas siempre cuentan que el anarquismo o lo que sería el comunismo en el fondo son los hijos del liberalismo. Por tanto, de alguna manera el gran enemigo es el liberalismo. Unos liberales a los que durante mucho tiempo llaman negros. Les llaman despectivamente el negros. Capítulo de los colores, claro, muy interesante. Les llaman negros porque consideran que el liberalismo es un pecado. De hecho, hay un libro que se llama El liberalismo es pecado, de un integrista, de un cura, Félix Arday Salvañ, de los años 80. El liberalismo es pecado, y ellos consideran que el pecado evidentemente tiñe de negro el alma, y por tanto los que tienen negra el alma son los liberales, y les llaman durante mucho tiempo despectivamente negros, y ellos asimismo Esa es una tesis blancos. que viene del sílabus, pues. Es anterior, bueno, sí, pero digamos lo de los negros es anterior al sílabus. No, pero lo del liberalismo como Sí, pecado. sí. Puede el romano pontífice reconciliarse claro. con la civilización moderna, el liberalismo y el progreso. Claro, pero fíjate que en el caso de España yo encuentro por primera vez el término negro aplicado a los liberales en 1823-1824, que es la segunda restauración absolutista de Fernando VII, cuando se obliga a todas las personas que trabajan para el Estado o entes vinculados con el Estado que se está construyendo y con la monarquía a pasar un examen para ver si han colaborado con los liberales entre el 1820 y 23. Y ese examen, hoy diríamos, ese examen es, ellos lo llaman purificación. Digamos, vuelve a ser esa idea de que hay que saber si la gente es pura o está teñida de algún pecado de liberalismo. Luego, evidentemente, es el gran tema del sílabus, y el Vaticano incluso en los años 60, 70 crea algunas asociaciones internacionales secretas para hacer frente a tres grandes peligros, veían ellos. Uno es el liberalismo, el otro es el nacionalismo y el otro es el socialismo, dicen en ese momento. Y había otro que aparece, hay un capítulo dedicado a la masonería. Sí. Yo no logro dimensionar no el problema ideológico o doctrinario, sino que el problema numérico. ¿Qué representaba la masonería en España en ese minuto y por qué le asignan tanta relevancia al problema masónico? Porque de repente me parece que cosas que consideran malas pasan a ser masónicas per se, aunque no lo sean. Sí. No, evidentemente, digamos, la masonería se convierte en un complot. Hay un complot masónico. Luego Franco va a ser una de sus ideas centrales, digamos, esa idea del complot judeo-masónico comunista. Conspiración judeo-masónica. Exactamente. Pero no, los masones existen, evidentemente, pero no son muchos. Lo que ocurre es que sí es cierto que muchos de los líderes liberales y republicanos son masones también, y que hay una tradición liberal masónica importante por una razón muy simple, y es que cuando en los años
10, 20, 30 del siglo XIX, incluso hasta los 40, 50, los partidos políticos tal como los entendemos hoy no existían. Y una parte de la política liberal en esos momentos se hace en las logias masónicas. La logia. Y en las logias acaban adquiriendo ya desde los años 20 esa idea de que ahí se hace política y que ahí se hace política de manera oculta. Bueno, también se hace de manera oculta porque era reprimida, pero queda esa idea de que es algo no claro, no transparente, secreto, y por tanto eso da lugar a toda una escritos sobre la existencia de una gran conspiración. El complot masónico en el fondo está copiado de los complots anteriores. El primero de todos y madre de todos los complots es el complot judío, el complot jesuita. Digamos, el complot jesuita ya desde la misma creación de la Compañía de Jesús aparece la idea de complot jesuita. Luego van a aparecer otros, el complot judío, el complot masónico, pero todos tienen un poco, sean de un bando o del otro, en el fondo todos tienen la misma idea, es decir, hay algo oscuro que está tramando, no lo podemos conocer y intenta apoderarse de la sociedad, intenta apoderarse del mundo. Y ellos simplemente aplican ese complot masónico para explicar, digamos, la política de finales del siglo XIX, el caso que yo estudio. En cuanto a referentes intelectuales, culturales, autores del carlismo, del tradicionalismo, ¿cuáles consideras particularmente relevantes? Fíjate, no hay en el siglo XIX, no hay... el carlismo no tiene un ideario muy bien construido. Digamos, está más bien falto de pensadores. De ahí que la importancia del lema. Digamos, porque Dios, Patria, Rey sugiere cosas muy diversas a gente muy diversa. Pero no hay nunca una concreción absoluta. Digamos, y de ahí la importancia de la prensa, por ejemplo, como sí, difusor de una doctrina o de una no, posición. Evidentemente, digamos, ellos van a utilizar mucho la prensa, sobre todo ya en los 30, pero mucho a partir de los años 60. Y luego, más que grandes ideólogos, lo que hay es publicistas. Es decir, gente como Aparici Guijarro. Claro, Donoso Cortés, que es un clásico del tradicionalismo, no es específicamente... El tardo Donoso Cortés. Claro, pero no es específicamente carlista, aunque es aprovechado también por el carlismo. Jaime Balmes, con sus textos sobre cristianismo, protestantismo, pero Balmes tampoco es exactamente carlista. Y además el pensamiento de Balmes responde mucho a una sociedad como la catalana, muy industrializada, para decirlo de alguna forma, en esos años 30, 40, lo que no corresponde a otra parte de España, pero digamos, Balmes, Donoso quizás serían unos referentes. Y luego en la Segunda Guerra Carlista quizás Aparici Guijarro. Luego, en cambio, después de las guerras, cuando el carlismo empieza a hacer política, y política de partidos incluso, y yo creo que hay un desarrollo mucho más grande. Hay una necesidad de concretar un poquito más las cosas, y ahí estaría Vázquez de Mella. Vázquez de Mella quizás es uno de los grandes, y más adelante Víctor Pradera. Vamos, ahí sí empezaría a haber un pensamiento carlista mucho más sólido. Pero en el 19, la época de las guerras, es algo mucho más difuso que grandes textos doctrinales. En términos doctrinales de prensa, ¿cómo se organizaba el carlismo? Porque me llamó la atención que dedicas un capítulo especial a una prensa en Argentina, de un carlista exiliado voluntariamente, dice él, pero no por ello menos doloroso el exilio. Y realmente un capítulo bien notable, que además termina con otras historias que vale la pena leer en
en el libro, y parece ser como un medio que desde la página 1, tú de repente hasta desglosas cómo se organizan las páginas, es un instrumento muy relevante. Sí, es muy relevante sobre todo desde los 60, finales de los 60, 70, y luego muy relevante ya a partir de ese momento, y a final de siglo, digamos, el carlismo acaba disponiendo de una treintena de cabeceras en España, excepto, digamos, algunas que intentan crear en el extranjero, una exitosa que es la que yo estudio, el legitimismo español, y otras que no lo son tanto. No, ese último capítulo es el más largo de todo el libro y casi justifica el libro. Es una investigación de larga duración. Me llevó 10 años, sobre todo para localizar los documentos. Digamos, yo en mi tesis doctoral ya en los años 90 me había topado con el personaje, que se llama Francisco de Paula Oller, y yo lo tenía controlado en los años 80, principios de los 90 en España, en Barcelona concretamente. Él crea prensa, una editorial, es un gran propagandista, y de golpe en 1892 se va a Argentina. Él dice porque le persiguen los liberales. Luego se sabe que ha quebrado su empresa, y siempre me quedé con las ganas de seguir esa pista, porque sabía que luego en Argentina él creaba prensa. Digamos, yo había obtenido en una librería de un viejo carlista, había comprado 2 folletos editados en los años 30 en Argentina que hablaban de esa persona. Pero ahí había un vacío. Y bueno, aproveché varios viajes a Argentina para averiguar. Digamos, no quedaba nada, evidentemente, del carlismo, ni del personaje, ni nada. Pero bueno, moviendo algunos hilos entre, podríamos decir, los sectores tradicionalistas, lefebristas argentinos, di con una persona que se había relacionado con los descendientes de Oller, y bueno, evidentemente me citó, me estuvo testando, y cuando vio que era más o menos de fiar, me reveló que lo que yo estaba buscando existía, pero que no estaba en Buenos Aires, sino que el señor, antes de morirse, se lo había mandado a un amigo a España, y por ejemplo estaba en una casa particular de Navarra, del norte de España, y ahí empezó una búsqueda dentro de España hasta que di con ello y pude trabajar en ese archivo. Sí, un archivo riquísimo, porque él lo conservaba todo. Bueno, y él cuenta en un momento determinado que quemó como 10.000 cartas, pero las importantes las había guardaba una colección de todas las revistas que había editado y periódicos, y de ahí nació un capítulo que es larguísimo y que algún día me gustaría completar, porque es larguísimo, pero solo trato la primera parte de la vida del personaje. Lo dejo en 1911, 1912, pero él todavía va a crear 2 o 3 publicaciones más, y ya antes de morirse incluso se compromete con la Guerra Civil Española, aunque bueno, luego el partido único de Franco, una vez ganada la guerra, lo pone bajo vigilancia, porque es de los que no aceptan la unificación de carlistas y falangistas que decreta Franco en 1937, y por tanto lo ven con peligro y los obligan a vigilarlo en Buenos Aires durante poco tiempo, porque acaban muriéndose. Jordi, vamos a hacer un último alto y volvemos de inmediato con Dios, Patria, Rey. Como ustedes han visto, un fascinante libro sobre carlismo y guerras civiles en España. Volvemos de inmediato. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921.
Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos a nuestro último bloque con Jordi Canal, a quien le agradecemos nuevamente. Aprovecho a agradecer a mi amigo Ángel Soto, que me presentó a Jordi Canal para hablar sobre Dios, patria, rey. No puedo dejar de preguntarte una cosa a propósito de otro capítulo. ¿Qué es más relevante en el carlismo, la historia, tradición o la proyección futuro? Te lo pregunto a propósito de ese capítulo donde hablas de los 100 años de la Revolución Francesa y de los varios siglos de Recaredo y la unificación de España como una mirada al pasado que debe restaurarse y a ese pasado presente malo que representa la Revolución Francesa. No, digamos, el carlismo siempre tiene una mirada hacia el pasado, lo que no significa que estén anclados totalmente en el pasado. Digamos, había antes una idea de que los contrarrevolucionarios, tanto los franceses como los españoles y los de otros lugares, vivían solo con la idea de volver al pasado. Yo no lo creo, digamos, e incluso releyendo a algunos autores contrarrevolucionarios de principios del siglo XIX, y yo creo que digamos, quieren volver a recoger cosas del pasado, pero para llevarlas al futuro. Pero evidentemente el pasado juega un papel ahí muy importante, y detrás del carlismo, porque también es algo que lo legitima, digamos, hay una reconstrucción de la historia de España. El tema de Recaredo, claro, lleva a un tema clave para los católicos tradicionalistas, entre ellos los carlistas, digamos, que es la unión católica, y tiene que ver con el conflicto en la última, a partir de 1875 en España, sobre, digamos, si el catolicismo es la única religión que se puede profesar o hay una apertura, que es lo que se hace en la Constitución de 1876, en el artículo 11, hacia otras confesiones, no públicas, pero que se autoriza, digamos, a practicarlas en pasado. Los carlistas creen que no, que, digamos, la unidad católica debe estar por encima de todo, y por lo tanto lo que hacen es utilizar, digamos, la conversión de Recaredo para contrarrestar la Revolución Francesa. Digamos, y por tanto en 1889, digamos, ellos a la Torre Eiffel, digamos, que es el símbolo, digamos, de la modernidad revolucionaria, ellos oponen, digamos, la Iglesia, y en concreto en España quieren construir una suerte de pirámide en honor a Recaredo para confrontarla con la Torre Eiffel. Bueno, nada distinto de lo que ocurre en la propia Francia, en ese contrapunto entre la Torre Eiffel y el Sacré-Cœur. Es un enfrentamiento simbólico, pero no, la historia es siempre muy importante para ellos. Perfecto. Y sobre todo, claro, ellos lo que ven es que hay una alteración de la historia a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y esa España, digamos, de los Borbones, digamos, llega un momento que a través de la Ilustración, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, digamos, ha derivado hacia otra línea, y esa es la línea que ha llevado el liberalismo, y ese es su enemigo, y por lo tanto ellos pretenden restaurar un poco, o pretenden representar la restauración de la monarquía, de la vieja usanza. Hay una anécdota que encontré notable que a mi juicio resume bien el carácter o el espíritu, si me permite el concepto, de la fe carlista.
hay un niño de 10 años que ingresa al carlismo, no sé si es Francisco de Paula Oller o es otra persona. No, eso es Oller. A los 10 años. Sí. Y dice una frase que es más o menos así: yo no me conozco el decálogo del carlismo, pero sí sé lo que son los liberales y de qué son capaces. Yo lo encontré notable. No, eso tiene que ver con lo que yo decía antes. Digamos, el carlismo es un poco inconcreto. Inconcreto detrás de esas tres palabras, pero evidentemente se pueden declinar de maneras muy distintas, desde posiciones sociales distintas, desde posiciones culturales distintas, pero lo que de verdad unifica a los carlistas es lo que tienen enfrente. Ellos saben quiénes son sus enemigos, y sus enemigos, para resumirlo, son el liberalismo y la revolución. Y el liberalismo y todas sus secuelas, todas las maldades y la revolución de todo tipo, todo aquello que significa un cambio revolucionario. Por tanto, esa adhesión es muy normal. Digamos, quizás no es tan normal eso a los 10 años, luego se intenta ingresar en el ejército con menos de 14 años, pero hay otro elemento ahí, es que es hijo de padres también carlistas. Digamos que ese es un elemento importante en el carlismo. Hay una reproducción familiar del carlismo bastante significativa. Hay una pregunta que te quiero hacer, de lo que tú leíste, documentos, libros, textos de distintos tipos, cartas, ¿hay algo que te haya producido una sensación de haberte encontrado con alguna joya o con algo muy valioso o que valga la pena conocer para quienes no se han dedicado a investigar esto? A ver, la historia de Oller esa es muy interesante. Hay otro volumen de documentación que no utilizo porque, digamos, espero que sea un libro dentro de 2-3 años. Digamos, yo encontré en un archivo italiano, un archivo privado italiano, toda la correspondencia del pretendiente rey, el de la fotografía, de Carlos VII. Y ahí hay desde cartas de su infancia a correspondencia con su mujer, porque vivían separados vivían los dos en Italia, exiliados, pero una vivía en Viareggio y él vivía en Venecia, y por tanto se comunicaban por carta, y ella conservó todas las cartas. Por tanto, es prácticamente posible reconstruir casi día a día, digamos, la vida del personaje, y es una correspondencia fascinante y unos diarios fascinantes que nadie ha visto. Y bueno, que espero que se convierta en una biografía en el futuro. Y luego, digamos, para mí con el carlismo la gran pregunta por resolver era por qué alguien en el siglo XIX podía considerarse carlista, o por qué alguien estaba dispuesto, digamos, a ir a una guerra detrás de ese trilema Dios, patria y rey. Y esa era, cuando yo empecé a estudiar el carlismo, se habían escrito muchos libros, pero nadie conseguía responder bien a esa pregunta. Y yo, digamos, hallé, digamos, se me abrieron todas las ventanas leyendo una novela. Digamos, uno encuentra las cosas donde menos, bueno, no sé, donde menos las espera, pero en todo caso quizás se espera encontrarla más en documentos, en textos doctrinales. Leyendo una novela de finales del siglo XIX de Miguel de Unamuno, del filósofo. Y Miguel de Unamuno escribe una novela que se llama Paz en la Guerra, en 1897, que está ambientada en el Bilbao de su niñez y en el momento de la Segunda Guerra Carlista. Y ahí hay dos familias, una carlista y una liberal, en Bilbao, y él la novela la construye sobre esa adhesión, y él introduce ahí elementos que los historiadores habían pasado por alto. Por ejemplo, ese de la reproducción cultural, la importancia de la comunidad campesina, la utilización del término negros, lo simbólico.
Y ahí le vi una entrada que no había visto hasta el momento. ¿Por qué se produce la pervivencia del carlismo? Porque hay personas en Chile, en Argentina, en España que hoy se definen como carlistas. Obviamente no van a ir a una guerra carlista, No, pero son evidentemente. personas que conceptualmente están en esa familia política. Sí, no, es un movimiento de larga duración. Yo creo que lo favorece precisamente la inconcreción del ideario, y también lo favorece la propia construcción de un relato y de una mitología, incluso un martirologio, para convertirlo en una cultura política. Y eso hace que en España, digamos, existan, aunque están en la actualidad están divididos desde los años 70 en dos grupos, digamos, hay un carlismo de extrema derecha y un carlismo de extrema izquierda. Digamos, se rompió el carlismo en los 70, y un carlismo rojo y un carlismo que sigue siendo blanco. Y luego es interesante ver que en torno a la idea de hispanidad, en algunos países americanos también, digamos, algunas tendencias han adoptado el carlismo. En Argentina hay un grupo de tradición que lo adapta, y en Chile también hay algunas personas en esa línea. Es poca cosa, pero siguen encontrándose, haciendo reuniones, haciendo peregrinaciones. En Argentina hubo algunos carlistas que quisieron crear incluso una especie de ciudad o villa donde Bueno, vivieran pero todos eso era a juntos. principios del siglo Claro, XX, pero no. fue notable. Sí, no. Esa es una de las cosas también muy interesantes de Francisco de Paula No Oller. solo una, dos villas. Sí, que bueno, una existe, que es Villa España. Digamos, a mí me intrigaba muchísimo porque en España no hay, bueno, hay una, pero no hay calles con el nombre de Carlos VII. Tú lo encontraste, ahí Y está. exactamente. Ahí está la foto para que la que existe. los escépticos. Exacto, me subí un día a un tren. Está en la página buscando 370. Me subí a un tren buscando esa placa precisamente, y realmente estaba allí y encontré unos mapas viejos de una ciudad de la periferia de Buenos Aires, en donde todavía, digamos, en los planos aparece la calle Carlos VII, y tiene que ver con ese momento de Francisco de Paula Oller. No pueden construir una ciudad, eso no les da para tanto, Fracasa el pero proyecto. se compran lotes en una nueva villa, que va a ser Villa España, que sobre todo más bien son republicanos españoles los que invierten, y republicanos argentinos, en torno a Blasque Ibáñez y otra gente, y ellos consiguen comprar lotes en la misma calle y consiguen bautizarla como Carlos VII, y sigue existiendo. Jordi, una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Alguna recomendación de libro para nuestros auditores? Para mí, ¿qué has leído que te haya gustado especialmente? Con toda libertad, no es necesario que sea sobre carlismo. No, digamos así, voy a hacer dos cosas. Una, como historiador, digamos, yo recomendaría, y vengo recomendando en los últimos tiempos, los libros que están traducidos de un historiador alemán, de Karl Schlegel, que a mí me parece de las cosas más interesantes que yo he leído en los últimos 25 años. Tiene un libro precioso sobre Moscú en 1937. Terror y Utopía. Terror y Utopía. Tremendo. Terrible. Muy bueno. Y ahora sacó más recientemente un acantilado. Sí, exactamente. Y sacó una arqueología del mundo soviético, sí, también muy interesante. Y acaba de sacar un libro, o como mínimo acaba de salir traducido en España en acantilado también, sobre la contraposición entre dos perfumes, entre el Chanel número 5, que representaría el mundo occidental, y que no recuerdo ahora el nombre, es algo rojo, Krasnaya, Moscú rojo creo que se llama, que es el perfume de la civilización soviética. Yeah. Los dos están basados en la misma base, digamos, los dos nacen del mismo perfume, pero uno da lugar, digamos, al Chanel número 5, yeah, y el otro a lo que se ponen las señoras en la Rusia soviética. Gran historiador Schlegel. Sí, Schlegel yo creo que es de los grandes. Y desde un punto de vista más literario, yo quizás he estado en los últimos tiempos, para el libro que comentábamos antes, releyendo textos.
Yo ahí quizás recuperaría un autor que es Rafael Chirves. Rafael Chirves, que tiene una novela espléndida de principios de los años 2000 que se llama Crematorio, que es sobre la degradación del Levante español, de las playas con grandes construcciones, la especulación inmobiliaria, y yo creo que es de los grandes novelas de los últimos, o de este siglo XXI. En España se hizo también una serie que tuvo bastante éxito en la televisión, pero es mejor la novela en este caso. Y les recomiendo esa novela, es muy interesante. Pero muchas gracias, muy buenas recomendaciones. Sobre todo muchas gracias por seguir viniendo a Chile, por haber estado en Historia, Libros y Banderas. Para nosotros es un gran gusto, Jordi, y nos seguiremos viendo. Espero que sí, muchas gracias. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas, la recomendación de esta semana es este libro de Maximiliano Jara Barrera, El Centro de Estudios Públicos, CEP, Ideas y Acción Política del Think Tank para la Transición a la Democracia en Chile. Este libro, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario, es una obra que cubre la primera década de existencia del Centro de Estudios Públicos, el famoso CEP, famoso por su encuesta, pero que realizó una gran labor de pensamiento y difusión en los años 1980 en Chile. Lo que hace Maximiliano Jara es estudiar las fuentes primarias, los documentos fundamentales que le permiten ir viendo cuáles fueron los sectores que organizaron el CEP, cuáles eran las ideas fundacionales, cómo el organismo contribuyó a la transición a la democracia en Chile, sirvió como espacio de diálogo entre sectores gobiernistas y opositores, y además cuáles fueron las ideas que promovió, entre ellas fundamentalmente la democracia y el libre mercado. Maximiliano Jara Barrera, El Centro de Estudios Públicos CEP, un excelente libro para la historia de las ideas en Chile. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.